El morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Mi vida no la estimo preciosa, digo, si la pierdo con el Señor, buscando la gracia. Jesús decía, el que procure encontrar su vida la perderá, y el que pierda la vida por causa de mí la hallará. Entonces entendemos esa palabra cuando sabemos que los momentos difíciles es cuando nuestra vida se empieza a enfriar y a apartarse del Señor. Esos son los momentos más difíciles que un ser humano puede encontrar. Ahora, yo hablaba sobre eso la vez pasada, pero hoy vengo a hablarle por qué llegan los momentos difíciles. ¿Por qué llegan? Porque la cosa es que usted me va a decir, hermano, sí, ok, está bien, ya descubrimos esos momentos, pero ahora, ¿qué es lo que causan estos momentos? ¿Para qué? Para estar alertas, para saber cuándo está tocando a la puerta de nuestro corazón esos momentos difíciles. Usted sabe que cuando Jesús dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos. Yo como deseaba, cuando yo estaba leyendo la primera vez ese pasaje, como deseaba que el siguiente versículo, y hasta llegué a pensar lo que así iba a ser, en el siguiente texto el Señor le diría a Pedro, pero no temas, que yo he vencido por ti, que yo he peleado por ti, que yo te defiendo y que no permito que este maligno te toque. Pero no dice eso. ¿Sabe qué dice el otro texto? Primero dice, Simón, hijo de Jonás, te digo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Yo he orado, dice el Señor, para que tu fe no falte. O sea que vas a ser zarandeado, mi hermano. Como quiera te van a zarandear. Pero lo importante es que la fe no falte en su corazón. Amén. Eso es lo importante, que Jesús intercede no para que usted sea evitado, no para que usted evada, no para que usted se libre de la zarandeada. Jesús ora para que cuando sea zarandeado usted tenga siempre la fe en su corazón. Y así cuando usted pase al otro lado, zarandeado como quiera, pero con fe y una fe fuerte. ¿Y por qué la zarandeada? Porque cada vez que venga una zarandeada a su vida, usted va a decir, si pasé la primera, voy a pasar la segunda. Si vencí, si derribé los muros de Jericó, también voy a conquistar todo Hebrón. También voy a conquistar a los heteos, a los hebreos, a los amorreos. Ahora voy a conquistar a los grandes, a los anaquitas, a los gigantes. Porque si Dios me dio la conquista al principio, Dios me dará aún más la victoria al final. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Bendito el Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte. Yo siento que el Señor nos está hablando hoy. Amén. Y es que también le traigo un secreto. No estamos exentos a ser zarandeados. Aquí no dijeron, Pedro, el enemigo pidió para ser zarandeado a los más débiles. El enemigo pidió solo a los miembros, no pidió a los pastores, apóstoles, ministros, profetas. El Señor aquí generalizó, dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y veo en la historia de la Biblia a profetas metidos en una cueva, siendo zarandeados, pasando momentos difíciles, duros. Veo a un apóstol allí en lo más recóndito de una cárcel siendo zarandeado como a trigo. Pero ¿sabe qué? Que la fe de ellos no faltó. La fe de ellos no faltó. Y aunque algunos desearon la muerte, algunos quisieron morirse, la fe de ellos al final triunfó. Amén. Amén. En primer lugar, ¿qué causa? ¿Qué causa esto? Este desánimo, esta depresión. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? En primer lugar, cuando dejamos de congregarnos. Dejamos de congregarnos. La palabra dice en Hebreos 10:25. Quiero que sepa que la palabra de Dios es perfecta. No hay error en ella. Habrán malas interpretaciones, pero no hay error en ella. La palabra dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos.
Y cuánto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra clave aquí es exhortándonos. Exhortar no quiere decir regañar. Ay, que allá había unas viejitas que no podían decir ni exhortar, decían insortar, decían, ¿qué insortada le di al hermano? Era gran regañada que le habían metido, el hermano no quería ni volver a la iglesia. Eso no es exhortar. Regañar no es exhortar, desanimar. ¿Sabe que exhortar es animar? Animar. Y lo contrario, lo opuesto de animar es desánimo. Lo contrario, lo opuesto al ánimo es desánimo. Entonces, ¿qué dice la palabra? No dejando de congregarnos, sino animándonos unos a otros. Entonces, ¿para qué nos congregamos? Porque cuando yo vea que el hermano está siendo bendecido, yo cuando vea que el hermano fue sanado, yo cuando veo que el hermano es restaurado, yo sigo congregándome porque sé que en cualquier momento me toca mi turno también. Amén. Yo me animo cuando veo bendecido a los demás. Eso me anima cuando veo a los hermanos glorificando a Dios. Yo veo que hay un hermano que solo tiene 6 meses de venir a la iglesia y pasa aquí, agarra el micrófono y glorifica a Dios dando su testimonio. Digo, ya me tocará a mí también. Amén. Alaban al Señor. Amén. Si la iglesia crece, usted crece. Si la iglesia es bendecida, usted es bendecido. Amén. También dice la palabra: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando usted va a la casa de Dios, despierta alegría en su corazón. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo puedo estar desanimado, yo puedo estar desalentado, yo puedo estar aburrido, yo puedo estar con ganas de quedarme durmiendo en la casa. Hago un gran esfuerzo, me levanto, me baño, me cambio, me visto, me vengo a este lugar, y cuando yo entro por esa puerta, a mí se me olvida que yo tenía desánimo en la casa. Cuando yo entro por esa puerta, cuando yo miro el rostro del primer hermano, a mí me cambia el estado de ánimo. Alaban al Señor. Amén. Entonces el dejar de congregarnos nos aparta del Señor, nos mete en un desánimo, en una depresión espiritual, y de repente la persona empieza a preguntarse: hermano, yo no sé qué será, pero me ha caído un desánimo. Pregúntese usted mismo: ¿a cuántos cultos ha faltado, hermano? ¿Cuántos cultos te has perdido? Hoy de veras que me he fallado ya como 3 cultos que no voy a la iglesia. Ahí está el desánimo. ¿Cómo vas a estar animado si te quedas en la casa? ¿Cómo vas a estar animado si estás solo? Amén. 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 También la palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:11: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Como dice, animaos unos a otros. Pero si usted está en la casa y yo estoy aquí, ¿cómo lo voy a animar yo a usted, hermano? Ni por la televisión, porque usted está viendo el Chavo el 8, no me está viendo a mí. Si yo tuviera el programa de televisión, si se mete al Facebook, nomás me mira una cara de afligido que me sacaron en un video, usted la corre para arriba, no quiere ver esa cara de afligido. Entonces usted ni siquiera está mirando lo que ponemos en el Facebook. ¿Cómo lo voy a animar? Animaos unos a otros. ¿Dónde nos animamos unos a otros? Cuando nos encontramos. ¿Y cuándo nos encontramos? En la casa del Señor. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Está, cada vez que usted viene, está asegurando un poco más su santidad, está asegurando su vida eterna. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. ¿Cuándo viene entonces ese problema? Cuando dejamos de congregarnos. Segundo lugar, ¿cuándo viene ese problema? ¿Cuándo viene la situación difícil? Cuando dejamos de orar. Orar es hablar con Dios. No le pido levante la mano, pero ¿cuántos no oraron hoy? ¿Sabe que en el mundo dice que en el mundo entero el 11% es cristiano? Hoy, este día, ¿cuánto del 11% que somos cristianos dejaron de orar este día? ¿Cuántos ni siquiera pudieron alzar sus ojos al cielo y decirle gracias por este día, Señor? Aunque hubiese sido lo único que dijeron.
Cuando dejamos de orar, entonces viene el desánimo. Y usted pregunta, ¿por qué el hermano que predicaba? ¿Por qué el hermano que cantaba? ¿Por qué el líder? ¿Por qué el que dirigía? ¿Por qué aquella persona importante en la iglesia se volvió atrás? Porque a lo mejor aquí enfrente se desempeñaba bien en el don, en el talento que Dios le había dado, pero en su casa estaba escaso de oración. Y aunque se congregue todos los días, pero si no ora, eso también le traerá frialdad espiritual. Y no que se pone congelado. Algunos dicen, ojalá si fuere frío y o caliente, pero no tibio, porque si fuere tibio y no frío ni caliente, lo vomitaré de mi boca, dice el Señor. Lo que trae es una tibieza espiritual, porque cree que está bien con el Señor, pero en el momento cuando se topa con un satánico, con una persona de esas que tienen un argumento así, que le contesta, si usted le dice un texto, le saca 4, lo termina convenciendo. Sí, por ejemplo, yo le dije un día a un hombre, Cristo viene. Sentate a esperarlo, me dijo, que yo mañana tengo que trabajar. Y dije yo, bueno, pues váyase a trabajar, decía yo en mi mente, pero yo no me voy a sentar a esperarlo, yo estoy sirviéndole cada día. Amén. ¿Y para dónde va a alabar al Señor? Y el caso está sucio, me dice. Cuando usted se topa con un tipo de persona de esa, si usted no ha orado, usted se va a enfriar, usted se va a desanimar. Cuando una persona lo queda viendo a los ojos y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo que trabajar, anda a perder tu tiempo, pero yo tengo que trabajar, si no, no pago la renta. Aquí yo vine a hacer dinero y Dios lo sabe, y Dios está conmigo allí en mi cuarto porque son grandes oradores ellos. Yo oro, yo le pido, allí me arrodillo y le doy gracias y le digo esto y esto y esto, y dicen las palabras lindas de oración, y entonces si usted no ha orado, da la vuelta diciendo, este tipo va más para el cielo más rápido que yo, porque usted se lo cree. Pero cuando usted tiene relación con su Dios, cuando esta persona está argumentando, cuando esta persona está hablando, el Espíritu mismo le dice a usted, este es un mentiroso, porque en esta mañana no tuvo comunión conmigo. Y entonces usted le dice, no sea mentiroso. El día que Dios tenga comunión contigo, su vida va a cambiar. Usted se va a mostrar por fuera como es por dentro. Y como yo lo veo por fuera, usted no va para el cielo. A su nombre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero si usted no ora, ¿cuál espíritu, hermano? El hombre que tenía 2 perros, el blanco y el negro, usted ya se sabe de memoria eso. Los echaba a pelear y él le apostaba al perro negro y el perro negro ganaba. Al siguiente domingo venía y volvía a poner los perros a pelear, pero ahora él apostaba por el perro blanco y ganaba el perro blanco. Y siempre estafaba a la gente de esa manera. La gente iba y decía, ganó el blanco, entonces le apuesto al blanco. Y cuando llegaban a apostarle al blanco, ganaba el perro negro. Y entonces el hijo un día le dijo, pero ¿cómo es que tú sabes cuál perro va a ganar? La misma raza, el mismo tamaño, los 2 perros son lo mismo, son hasta hermanos, el único que es uno blanco y uno negro. ¿Cómo sabe cuál va a ganar un día y cuál va a perder el otro día? Dice, porque 3 días antes de llevarlos donde va a ser la pelea, alimento más a uno que al otro. Y el que está más alimentado, obviamente es el que va a ganar la pelea. Usted tiene allí esos 2 perros adentro de usted mismo. El alma, su espíritu y la carne. Su espíritu y la carne. ¿A quién va a alimentar más? ¿Cómo quiere usted que gane el espíritu si pasó alimentando la carne, metido viendo Hexatlón allí en televisión? ¿Cómo quiere usted que gane el espíritu cuando usted estuvo viendo a 2 mujeres y un camión? ¿Cómo quiere usted que gane el espíritu si usted alimentó la carne? Pero el día que usted empiece a alimentar el espíritu, la carne se va a sujetar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y débil se escribe diablo en inglés. Cuando usted pone débil, está escribiendo diablo en inglés. Puras casualidades, eso no me haga caso. Pero Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Porque el Señor tentación
anda esperando que usted se descuide para entrar. Alaban al Señor. En primer lugar, no dejando de congregarse. Segundo, no dejando de orar. Y en tercero, hay otra cosa que nos aparta de la presencia del Señor. Es el pecado. Yo sé que aquí no hay, pero allá afuera hay, hermanos, los que no vinieron hoy. Más de alguno cayó en pecado y se siente rechazado, se siente aislado. Él mismo se aísla. La misma persona se autoacusa. El enemigo, el que lo convenció, el que lo tentó, ahora se convierte en su acusador. Ahora, mire que usted no ha visto personas que primero lo incitan, mira, hombre, mira, anda, hacer esto, bebete este traguito, vete, mira, no te pasa nada, hasta que lo logra. Y la persona viene, se mete el trago, y cuando ya lo ve borracho y lo ves aliviando y hablando tonterías, empieza a reírse de él. Y empieza a llamar a los demás, vengan a ver a este, miren, dice que es cristiano, mírenlo ahora cómo está. Así es el diablo, man. Primero insiste hasta que lo logra convencer. Y cuando ya lo convenció, se da de carcajadas, se ríe. Y para asegurarse que usted no se levante, se le para aquí en la oreja y le dice: ya fallaste, ya no tienes perdón, eres la vergüenza. ¿Con qué cara te vas a presentar a la iglesia? ¿Cómo le vas a contestar un saludo al pastor cuando te diga Dios te bendiga? ¿Cómo vas a decir amén si acabas de pecar? El diablo es asqueroso, man. El diablo a veces ha maniatado como la serpiente pitón. Primero suavecito, lo envuelve. Cuando lo tiene envuelto, empieza a apretar. Y una vez que ya está apretado, no hay manera de escaparse de ahí. Pero lo bueno es que el Señor apareció para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios. Denle un aplauso al Hijo de Dios, a su nombre. Gloria. Hay dos hombres en las Sagradas Escrituras que fueron envueltos por el pecado. Uno de ellos se llama Saúl. El otro de ellos se llama David. Saúl pecó delante del Señor, desobedeciendo la orden de Jehová el Señor. Él era el rey, así que él no tiene excusa. Un rey sabe muy bien lo que es obedecer y desobedecer una orden. El rey sabe bien lo que significa cumplir una orden. Así que cuando él desobedeció la orden, pasó por alto que tenía sobre él al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por encima, cuando el profeta llega, todavía le da la oportunidad. Y el profeta le dice: ¿qué balido de vaca es ese que escucho yo? Como quien dice, todavía tienes chance. Si se arroja a los pies y si le dice: profeta, yo le fallé a Dios, intercede por mí, estoy arrepentido, yo creo que la historia de Saúl hubiera terminado diferente. Total, Israel siempre terminó con 2 reinados. A lo mejor el Señor pues le apartaba su reinado y lo conservaba y le daba el otro reinado a David. O algo hubiese hecho el Señor. Pero Dios es un Dios perdonador, de eso sí estoy seguro. Pero Saúl no se arrepintió. Saúl le dijo al profeta: no haga bulla delante del pueblo, que el pueblo no se dé cuenta que le fallé a Jehová. Hónrame delante del pueblo. Y aquí escondidos nos arreglamos nosotros. Oiga, eso no es lo que al Señor le agrada. Saúl fue rechazado. El profeta oraba y lloraba delante de la presencia del Señor, hasta que el Señor le dijo un día: ya no ores más por Saúl, porque yo lo deseché. Levántate, toma tu cuerno, llénalo de aceite y vete a la ciudad que te voy a indicar, porque yo ya me he provisto de un rey, un hombre conforme a mi corazón. Amén. Pero a este ya lo deseché. Y si usted está anotando, para que lo lea ahí en su casa, la palabra dice en primera de Samuel, primer libro de Samuel 16:14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Primero de Samuel 16:14.
Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Lo más malo que le puede pasar a un ser humano es que el Señor se aparte de él. Amén. Porque primero nosotros nos apartamos de él. Pero la misericordia del Señor ahí anda. Usted va a ver predicadores que piensan que porque todavía el Señor los usa cuando se paran aquí, piensan que entonces todavía ellos tienen el sartén por el mango. Dicen, yo fallé, pero Dios me sigue usando. Entonces quiere decir que no hay problema. Va a llegar el momento en que el Espíritu del Señor se aparta de ellos. Están todavía por una misericordia extendida del Señor, esperando el momento que ellos se arrepientan. Pero cuando el Señor ve que su pensamiento es de continuo al mal, entonces vino el diluvio y se lo llevó a todos. Dios está siempre esperando el momento en que el ser humano se arrepienta, pero hay un momento que se acaba el chance. Hay un momento que se acaba esa oportunidad. Amén. Porque el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, tardo para airarse, pero no querramos conocer la ira del Señor. Amén. Entonces el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, porque Saúl había pecado delante de Dios. Sin embargo, él quería invocar el nombre del Señor cuando iba a ir a la guerra, a la batalla. Dice que ni por Urim, ni por profeta, ni por ninguna otra cosa, ni en sueño, ni en revelación, el Señor le habló más a Saúl. De ninguna manera. Y sabe que Saúl era usado en la profecía. Saúl profetizaba. Quizás él se confió y decía, también sobre mí está el Espíritu del Señor. No, la palabra dice que el Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Amén. Ahora, pero ya estamos allí. Miremos el ejemplo de David. David le falla terriblemente al Señor. David quiere tapar un pecado, y cuando usted quiere tapar un pecado, lo que hace es como cuando la India María fue la alcaldesa municipal. Yo no sé si usted se dio cuenta de eso. La India María es alcaldesa y le pide a dos personas, uno de ellos era Resorte, el otro no recuerdo, y le dice, quiero que me tapen ese hoyo. Busquen su pala, su piocha y me tapan ese hoyo. Había un hoyo en medio de la calle. Y aquellos muy obedientes abrieron otro hoyo más adelante y taparon el hoyo. Cuando ya lo taparon, que estaba bien bonito, miran para adelante y hay un hoyo más grande adelante. Y entonces para tapar el otro, abrieron otro hoyo ahí mismo en la calle para tapar el otro hueco. Y entonces lo fueron tapando y tapando y tapando. Vale más que la carretera terminaba en un despeñadero, hasta que sacaron el hoyo allá para el vacío. Eso pasa, hermano. Usted dirá, qué torpes son. No, es que así es el cristiano, que no confiesa su pecado y quiere tapar el sol con un dedo. Y quiere encubrir su pecado, que nadie lo sepa. Así parece uno de cristiano, igual a estos dos que estaban tapando ese hoyo, queriendo tapar el pecado. Descúbrase, hermano, delante del Señor, que el Señor lo sabe todo. Dígale, Señor, he pecado y aquí vengo para que me perdone. Me arrepiento, lávame con tu sangre. Esa es la manera correcta. David pecó delante del Señor y quiere tapar el pecado, un embarazo. Y dice, fácil, traigo al esposo de la doncella, de la dama, se acuesta con ella y le echamos el hijito a él. Y entonces el hombre salió que era más fiel que el rey. El hombre era tan fiel que ni siquiera se fue a dormir con su mujer. El rey lo emborrachó, le dio una tremenda borrachera para que el hombre fuera a dormir con su mujer. El hombre ni borracho le fallaba a la integridad de su ejército. Se quedó allí en el palacio. Y dijo el rey, no hay de otra, hay que quitarlo del camino. Mire, un pecado va añadiendo otro, engañando, mintiendo, tratando de manipular, hasta que al final se convirtió en asesino. Pero a David le estuvo muy claro,
terriblemente caro. El hombre, conforme al corazón de Jehová, ahora estaba sumido en la depresión, en la angustia. Sentía que sus huesos se le secaban. Lloraba, pero no en la presencia del Señor. Lloraba por la presencia del Señor, porque él después decía: me acuerdo cuando conducía a la multitud a la casa del Señor entre gritos, cánticos y alegría, desde el pueblo en fiesta. Él se acordaba cuando la presencia de Dios se movía en la danza que él hacía, en la alegría, en el júbilo, en el gozo. Y ahora lo que él estaba pasando: se arrodillaba, ayunaba, vigilaba, no comía, no dormía, tratando de que el Señor tocara su corazón. Y el Señor no estaba allí. Hasta que el Señor le mandó a su siervo. Todavía le dio ese chance. Y cuando el profeta llegó, David no hizo como Saúl. David no le dijo: hónrame delante del pueblo y que este asunto quede aquí entre nosotros dos. Simplemente le dice: he pecado contra el cielo, he pecado contra el Señor. Y en el patio de la casa estaba el profeta yéndose cuando el Señor lo regresa y le dice: regrésate y dile a David que ya lo perdoné, pero que aquí va a llevar su consecuencia. Aquí va a sufrir, la espada no se va a apartar de su familia. En consecuencia, hay que pensarlo bien, hermano. Hay que pensarlo bien. El Señor es perdonador. Algunos no tuvieron segundo chance. Póngale que nosotros tendremos segunda oportunidad, pero va a llorar lágrimas de angustia, de dolor. Pero cuando estamos ahí, ¿qué debemos hacer entonces? Como aquel hombre, el carcelero, sabía que era un pecador, sabía que había cometido un acto en contra de los siervos de Dios. Cuando la cárcel tembló y se estremeció y las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas se soltaron y Pablo y Silas salieron y están viendo que aquel hombre está a punto de meterse la espada él mismo. Le dice: no te hagas ningún daño. ¿Y qué debo hacer? Varones, ¿qué debo hacer? Esa debe ser nuestra actitud. ¿Qué debo hacer? Los había azotado, los había asegurado, los había metido a la cárcel pensando que eran delincuentes, y se da cuenta que eran siervos del Dios Altísimo. Entonces le dice: ¿qué debo hacer? Siempre habrá una oportunidad para que enmendemos nuestro error. Siempre habrá una oportunidad para que nos arrepintamos. Siempre el Señor estará con sus brazos abiertos, como murió en la cruz, con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarnos, dispuesto a recibirnos como el Padre recibió al Hijo pródigo. Así está el Señor dispuesto a recibir a aquel que confiesa su pecado. A su nombre.